Tengo 66 años y desde hace 40 he estado guardando el secreto más grande que te puedas imaginar. En el granero que hay detrás de mi casa, oculto del mundo entero, ha vivido una criatura a la que el gobierno lleva buscando desde antes de que yo naciera. Su nombre es Samuel, al menos así es como yo lo llamo. Y sí, es un Bigfoot. Lo encontré cuando yo tenía 26 años, muriéndose en el bosque, cerca de mi propiedad, en 1984. Ese día tomé una decisión que cambió su vida y también la mía para siempre. Esta es la historia de cómo un hombre completamente normal se convirtió en el guardián de algo imposible y de por qué, después de tanto tiempo, por fin he decidido contar la verdad. A agosto de 1984. Aquel verano había sido especialmente caluroso y seco en las montañas Cascade en Oregón. Yo vivía allí desde los 18 años. Había heredado la propiedad de mi tío, unas 16 hectáreas de bosque, con una casa pequeña y un granero viejo, lo bastante alejados como para que mi vecino más cercano estuviera a casi 5 kilómetros. Era el lugar ideal para alguien como yo, que prefería la soledad y una vida sencilla. Me llamo Henry Walsh y por aquel entonces solo era un tipo callado que intentaba ganarse la vida como carpintero. Hacía trabajos en el pequeño pueblo de Sisters, construía porches, armarios, arreglaba tejados. Trabajo honesto, de esos que cansan el cuerpo pero calman la mente y que bastaba para pagar las facturas. Vivía solo, nunca me casé y me conformaba con mis libros, mi taller y la paz del bosque que rodeaba todo. El 14 de agosto de 1984 estaba trabajando en mi taller cuando escuché algo que me obligó a detenerme en seco. No era el típico crujido de los árboles, ni el ladrido lejano de un perro, ni el rugido de un oso. Era un sonido diferente, una especie de gemido grave, lleno de dolor, que parecía vibrar entre los troncos. No sonaba del todo humano, pero tampoco del todo animal. Era algo intermedio. Vivía en zona de osos, así que lo primero que hice fue agarrar el rifle. Allí, si entrabas en el bosque, ibas armado, no por gusto, sino por costumbre. Salí del taller y empecé a caminar hacia el origen del sonido. Seguí aquella especie de lamento durante unos minutos, avanzando unos 400 metros entre maleza, ramas y arbustos, hasta que finalmente lo vi. Al principio creí que se trataba de un oso atrapado en algún viejo cepo. Pero cuando me acerqué, apartando las ramas con el brazo, me di cuenta de que estaba ante algo completamente distinto. Estaba tumbado de lado, junto a un árbol caído. Era gigantesco. Si se hubiera incorporado, habría medido por lo menos 2,30 metros de altura. Estaba cubierto de un pelo marrón oscuro, apelmazado por la sangre seca y la suciedad. Los brazos eran demasiado largos, los hombros demasiado anchos para ser humanos. Y la cara. La cara era lo que más me impactó. No era la de un oso ni la de ningún animal que yo conociera. Tenía un arco de cejas muy marcado, la nariz ancha, la mandíbula fuerte y unos ojos llenos de dolor, pero también de algo más, algo que reconocí al instante: inteligencia. Un Bigfoot. Mi primer impulso fue correr, alejarme de allí, fingir que nunca lo había visto. Me vinieron de golpe todas las historias que había escuchado alrededor de hogueras. Todos los rumores sobre criaturas en el bosque, cazadores desaparecidos, huellas enormes encontradas en el barro. Pero entonces él me miró. En esos ojos no vi rabia. Vi miedo, miedo de mí. Noté cómo se me aflojaba el agarre del rifle y casi sin pensarlo, bajé el arma poco a poco. «Tranquilo», murmuré sin saber por qué. «No voy a hacerte daño». No tenía ni idea de si entendía mis palabras, pero el tono era lo único que podía ofrecerle. Di unos pasos más, despacio, sin movimientos bruscos, intentando parecer lo menos amenazante posible. Fue entonces cuando vi la herida.
Su pierna izquierda estaba hecha pedazos. La criatura volvió a emitir ese sonido, esta vez más bajo, más apagado. No estaba intentando intimidarme, estaba sufriendo, y de alguna forma estaba pidiendo ayuda. Si alguien lo descubría, no tardarían en llegar científicos, agentes del gobierno, cazadores, curiosos, y mi tranquila vida desaparecería. Pero mientras lo veía allí, respirando con dificultad, no pude simplemente girarme y marcharme. «Vale», dije, más para mí que para él. «Vale, vamos a ver qué podemos hacer». Volví corriendo a la casa. Cogí mi caja de herramientas, unas vendas, lo poco que tenía de material médico y una botella de whisky, que era lo más parecido a un anestésico que tenía a mano. Cuando regresé al claro, seguía allí, con la cabeza ligeramente levantada, mirándome con unos ojos cansados, pero atentos. «Esto va a doler», le avisé mientras destapaba la botella. «Pero si no te quito esto, la infección te va a matar». Me eché whisky en las manos. La criatura se tensó. Soltó varios gruñidos ahogados de dolor, pero no intentó atacarme. Era como si entendiera que estaba de su lado. Cortes profundos, probablemente huesos fracturados, la infección extendiéndose por el tejido. Limpié lo mejor que pude. Volví a echar whisky sobre la carne desgarrada, lo que le arrancó un rugido tan fuerte que seguramente espantó a todos los animales de la zona, y después rodeé la pierna con vendas limpias. Cuando terminé, estaba agotado, sudando y con las manos temblando. «No puedes quedarte aquí», le dije sentándome sobre mis talones para recuperar el aliento. «Necesitas techo, comida, un sitio donde poder curarte. ¿Puedes caminar?» Intentó incorporarse. Apoyó las manos y el buen pie, pero en cuanto intentó cargar peso sobre la pierna herida, se vino abajo con un gemido. Miré el bosque a mi alrededor, luego lo miré a él. Si lo dejaba allí, moriría. O lo remataría la infección, o lo encontraría otro animal, o lo vería alguna persona y llamarían a todo el mundo. Así que tomé la decisión, que después marcaría las siguientes 4 décadas de mi vida. «Mi granero», dije en voz alta, como si se lo explicara también a él, «no está lejos. Puedo ayudarte allí, pero tendrás que confiar en mí». Durante las siguientes 3 horas, alternando palabras tranquilizadoras con esfuerzo físico, lo fui llevando hacia mi propiedad. Él cojeaba apoyando casi todo su peso en mí, y yo hacía lo que podía para evitar que se desplomara. Fue un proceso lento, agotador, y los últimos 100 metros prácticamente tuve que arrastrarlo, apoyándolo sobre mi hombro como si fuera un árbol caído. Cuando por fin llegamos al granero, los dos estábamos al límite de nuestras fuerzas. El granero era viejo, pero resistente. Tenía un altillo y varios establos interiores que llevaban años vacíos. Desde hacía tiempo lo usaba solo como almacén. Muebles viejos, herramientas, tablones de madera, trastos que nunca tiraba por si algún día servían. Vacié a toda prisa el establo más grande, aparté lo que pude y amontoné paja para hacerle un lecho más o menos blando. Con esfuerzo conseguí ayudarlo a entrar y tumbarlo allí. «Quédate aquí», le dije, intentando que mi voz sonara firme. «Te traeré agua y comida, y tenemos que mantenerte escondido. Nadie puede saber que estás aquí, ¿lo entiendes?» La criatura me miró con esos ojos enormes, brillantes, llenos de algo que no terminaba de comprender. E hizo algo que me dejó helado. Asintió. Un gesto pequeño, pero claro. Una inclinación lenta de la cabeza, como diciendo, «Sí, comprendo». «Dios mío», susurré. «De verdad entiendes. Pasé el resto de ese día y toda la noche cuidándolo». Le llevé cubos de agua fresca, que bebió con ansia. La comida fue más complicada. Le ofrecí pan, lo rechazó. Le llevé carne de mi congelador y aquella sí la aceptó, comiéndola con cuidado, sin arrebatarla ni volverse agresivo. Le cambié las vendas, volví a echar desinfectante. Estuve pendiente de su temperatura, de su respiración,
del aspecto de la herida. Mientras yo trabajaba, él me observaba con una curiosidad extraña, como si intentara descifrar cada movimiento, cada herramienta. En algún momento de la noche llevé un farol de camping para ver mejor, porque la luz que entraba por las rendijas no bastaba. Cuando encendí el farol, alzó una mano enorme y tocó el cristal con la punta de los dedos, como un niño viendo algo nuevo por primera vez. «Nunca has visto nada de esto, ¿verdad?», le dije en voz baja. «Has vivido siempre ahí fuera, en el bosque, lejos de la gente, escondiéndote». Emitió un sonido breve, algo parecido a un murmullo, que interpreté como una especie de acuerdo. Durante los siguientes días, mientras seguía tratando su herida, ocurrió algo que jamás hubiera imaginado. Empezamos a comunicarnos. No con palabras. Me di cuenta pronto de que su garganta y su boca no estaban hechas para hablar como nosotros, pero sí podía hacer sonidos distintos y, sobre todo, gestos y expresiones. Aprendió a sentir para decir sí y a negar con la cabeza para decir no. Señalaba cosas que quería o necesitaba. Hacía ruidos diferentes según tuviera hambre, dolor o simplemente quisiera mi atención. Y yo, con el tiempo, fui aprendiendo a distinguirlos. A finales de la primera semana, la infección parecía estar remitiendo. La pierna seguía mal, pero ya podía apoyar un poco el peso. Aún así, sabía que tardaría semanas en recuperarse del todo. Y fue entonces cuando tomé otra decisión importante. Incluso cuando estuviera curado, no podía simplemente dejarlo volver al bosque. No todavía. Quizá ni siquiera nunca. Porque el 18 de agosto, solo 4 días después de haberlo encontrado, ocurrió algo que me confirmó que lo que estaba haciendo no era una locura. Vinieron agentes federales a la propiedad de mi vecino, a unos 5 kilómetros de mi casa. Venían preguntando por cosas raras. Avistamientos de animales grandes, huellas enormes, sonidos extraños por la noche. Alguien había informado de algo, y el gobierno estaba investigando. Ya había oído rumores antes, historias susurradas sobre agentes del gobierno buscando a Bigfoot, sobre criaturas capturadas y llevadas a instalaciones secretas. No sabía si todo eso era verdad, pero no quería comprobarlo con Samuel. Así que la criatura se quedó en mi granero. Y a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, pasó algo que nunca habría esperado. Nos hicimos amigos. Lo llamé Samuel, en honor a mi tío, el que me había dejado la propiedad al morir. Y Samuel pareció aceptar el nombre. Al poco tiempo reaccionaba cuando lo llamaba así. Era macho. Eso lo confirmé mientras le curaba las heridas y revisaba su estado físico. En cuanto a la edad, calculé que estaría en torno a los 20 años, más o menos, según lo que podía interpretar de su cuerpo. Samuel resultó ser increíblemente inteligente. En cuestión de semanas, ya manejaba docenas de gestos que usábamos para entendernos. Sabía que tenía que permanecer en silencio durante el día, cuando alguien podía acercarse. Nunca emitía sonidos fuertes si no era de noche. Aprendió mi rutina diaria. Cuándo salía al trabajo, cuándo volvía, a qué hora solía llevarle comida y agua. Y, aunque se adaptó bien, se notaba que estaba solo. Lo veía en su mirada, en los suspiros que soltaba por la noche cuando pensaba que yo no lo escuchaba. Echaba de menos a los suyos, echaba de menos el bosque, la libertad, su vida de antes. «Lo siento», le dije una noche cuando el verano se estaba acabando y empezaba a refrescar el aire. «Sé que esto no es justo, pero si te encuentran, te encerrarán, te estudiarán, te tratarán como un monstruo o como un experimento. Aquí, al menos, estás a salvo». Samuel me miró con esos ojos grandes y tristes. Luego levantó una de sus enormes manos y la apoyó con mucho cuidado en mi hombro, como si no quisiera hacerme daño. No hacía falta que hablara. El gesto decía: «Entiendo. Gracias por protegerme».
Eso fue en septiembre de 1984. Ronald Reagan era presidente. MTV ponía videoclips a todas horas y el mundo entero seguía con su vida sin saber que, en un pequeño granero de Oregón, un hombre y un Bigfoot estaban construyendo una amistad que duraría décadas. Para octubre, la pierna de Samuel había mejorado lo suficiente como para permitirle caminar, aunque con una leve cojera que ya nunca desaparecería del todo. Podría haberse marchado. La puerta del granero nunca estaba cerrada con llave, pero se quedó, tal vez porque se sentía seguro, tal vez porque también él estaba cansado de estar solo y había encontrado compañía, o quizá porque, de alguna forma, entendía que lo que yo le estaba ofreciendo era protección frente a un mundo que jamás aceptaría lo que él era. Fuera cual fuera la razón, Samuel se quedó. Y yo mantuve su secreto día tras día, mes tras mes, año tras año. Vivir con Samuel implicó cambiar por completo mi vida. El granero pasó de ser un simple almacén a ser su hogar permanente. Y yo me dediqué durante meses a acondicionarlo. Aislé las paredes para que no pasara tanto frío en invierno. Instalé una estufa de leña para calentar el sitio. Organicé el espacio para que pudiera moverse sin que lo vieran desde fuera. El mayor problema fue la comida. Samuel era enorme. Seguramente rondaba los 270 kilogramos y necesitaba una gran cantidad de alimento cada día. Su dieta era omnívora. Carne, pescado, bayas, raíces, frutos secos. No podía simplemente empezar a comprar comida para dos sin levantar sospechas. Tenía que disimular. Empecé a cazar más a menudo y dije en el pueblo que estaba vendiendo carne de ciervo para compensar el aumento de gasto en munición. Planté una huerta enorme y cuando alguien preguntaba, respondía que me había aficionado a la jardinería. También empecé a repartir mis compras. Compraba en varios pueblos pequeños, alternando tiendas para que nadie se fijara en la cantidad de comida que llevaba. Cada viaje estaba pensado al detalle para no llamar la atención. Samuel, por su parte, se adaptó sorprendentemente bien a su nueva vida. Era, por naturaleza, más activo durante la noche. Dormía casi todo el día mientras yo trabajaba. Y se despertaba cuando el sol se iba, justo cuando era menos probable que alguien apareciera por allí. Pasaba las tardes y noches en el granero con él. Poco a poco fuimos creando rutinas que, por momentos, parecían casi domésticas. Le fascinaban las cosas humanas. Le llevaba libros y, aunque no sabía leer, se quedaba largos ratos mirando las ilustraciones, pasando las páginas con una delicadeza que no pegaba con su tamaño. Tenía allí una radio vieja y pronto descubrí que le encantaba la música, sobre todo la clásica. Parecía relajarlo. Se quedaba quieto, con la cabeza ladeada, simplemente escuchando. Cuando empezaron a hacerse populares los videoclips y los programas musicales, llevé al granero una televisión pequeña con un reproductor de vídeo. Samuel se quedaba hipnotizado mirando la pantalla, como si le resultara imposible apartar la vista de esas imágenes en movimiento. Probablemente seas el único Bigfoot del mundo que ha visto el vídeo de Thriller de Michael Jackson, le dije una noche de 1985, mientras él miraba el televisor con los ojos muy abiertos. Emitió un sonido que ya reconocía como algo parecido a la risa. Si hubiera podido, estoy seguro de que se habría reído a carcajadas. Los primeros años hubo varios sustos. En marzo de 1985, una tormenta muy fuerte dañó parte del tejado del granero. No tuve más remedio que contratar a unos trabajadores para arreglarlo. Eso significaba gente caminando por encima de Samuel, martilleando, hablando, curioseando. Durante 3 días completos, Samuel tuvo que esconderse en el altillo, cubierto con mantas y lonas para no ser visto si alguien miraba hacia adentro. Yo me quedé con él todo el tiempo, con el corazón en la garganta, temiendo que alguno oyera su respiración o un crujido extraño. Solo un poco más,
le susurraba mientras los golpes de martillo resonaban sobre nuestras cabezas. «Quédate quieto, no te muevas». Su autocontrol era increíble. Podía quedarse inmóvil durante horas, conteniendo incluso la respiración cuando escuchaba pasos demasiado cerca. Cuando por fin se fueron y retiré las mantas, estaba rígido y dolorido, pero no había emitido ni un solo ruido que pudiera delatarlo. En julio de 1986, un incendio forestal se acercó peligrosamente a mi terreno. Las llamas llegaron a estar a unos 3 kilómetros de la propiedad. Se ordenó la evacuación de la zona y la policía fue puerta por puerta para asegurarse de que todos se marchaban. Cuando llegaron a mi casa, les dije que ya me iba y que pensaba quedarme con unos amigos en Bend. En cuanto se fueron, en vez de abandonar el lugar, volví al granero. «No voy a dejarte», le dije a Samuel mientras el aire se llenaba de humo y la ceniza caía como si fuera nieve negra. «Si este sitio arde, ardemos juntos». Samuel me miró con una mezcla de gratitud y preocupación. Se dio golpes suaves en el pecho con una mano. Luego me señaló a mí y después señaló hacia el bosque, como diciéndome que me salvara, que no tenía por qué quedarme. «Sí que tengo», respondí. «Ahora eres mi responsabilidad, amigo, y los amigos no se abandonan». Esa noche el viento cambió de dirección y el fuego se desvió, pasando de largo y salvando mi propiedad por menos de 1 kilómetro. Cuando terminó la evacuación y pude volver oficialmente a casa, dije a todo el mundo que había estado en Bend con unos amigos. Nadie dudó de mi versión. Los años fueron pasando y Samuel y yo encontramos un ritmo de vida estable. Cada día aprendía algo nuevo sobre él, cosas que seguramente ningún humano había visto jamás de su especie. Era increíblemente fuerte. Una vez lo vi levantar una viga de madera de más de 130 kilogramos con una sola mano. A pesar de su tamaño, podía trepar por las vigas del granero en cuestión de segundos, desplazándose por la estructura como si fuera un niño en un parque de juegos. Sus sentidos eran mucho mejores que los míos. Podía oír mi camioneta cuando todavía estaba a más de 1 kilómetro de distancia. Sabía si alguien se acercaba al camino mucho antes de que yo pudiera verlo desde la ventana. Su visión nocturna era perfecta. Se movía en la oscuridad total sin tropezar con nada. Pero lo que más me impresionaba no era su fuerza ni sus capacidades físicas, sino su mundo emocional. Sentía alegría, tristeza, miedo, soledad, cariño. Tenía sentido del humor. A veces me escondía herramientas a propósito. Y cuando yo me volvía loco buscándolas, hacía ese sonido de diversión, mirándome de reojo. Podía ser juguetón, pero también extremadamente cuidadoso y tierno. En 1987 hice una gran reforma en la propiedad. Le dije a la gente del pueblo que iba a construir un almacén grande, pero en realidad estaba construyendo algo muy distinto. Un túnel. Cavé un túnel subterráneo de unos 6 metros de longitud, reforzado con vigas de madera y bloques de hormigón, que conectaba el granero con una zona cercada del bosque. Al final del túnel, construí un recinto de unos 1000 metros cuadrados rodeado de una valla de más de 3,5 metros de altura, camuflada con ramas y vegetación para que pareciera parte del bosque. Me llevó 6 meses de trabajo cada noche, después de mis jornadas como carpintero. Pero cuando lo terminé, Samuel tuvo acceso por primera vez en 3 años al aire libre y a árboles reales sin peligro de ser visto. La primera noche que salió, se quedó de pie bajo las estrellas durante casi 1 hora, mirando el cielo en silencio. Yo lo observaba desde la entrada del túnel, con un nudo en la garganta. Juraría que vi lágrimas en sus ojos. «Sé que no es libertad de verdad», le dije en voz baja, «pero es algo». Él hizo un sonido suave y se llevó la mano al pecho, a la altura del corazón. Un gesto que se convirtió en su forma de decir «gracias». Para 1989, nuestra comunicación era mucho más avanzada. Preparé tarjetas con dibujos sencillos y palabras.
Una casa, comida, agua, bosque, noche, día, personas, peligro. Le enseñé a señalar las tarjetas para expresar ideas más complejas. Aprendió también números básicos. Utilizaba las tarjetas para entender cuándo volvería, mostrándole relojes dibujados para que supiera las horas. Incluso llegó a comprender conceptos como mañana, semana o después. «Eres más listo que mucha gente que conozco», le dije una noche mientras él señalaba la secuencia correcta de tarjetas sin fallar. «Si el mundo supiera lo que eres capaz de hacer», pero precisamente por eso el mundo no podía saberlo. Hubo más sustos con el paso de los años. En 1991, un excursionista se perdió y entró por accidente en mi propiedad. Lo encontré cerca del granero, deshidratado y asustado. Le di agua, le indiqué el camino de vuelta al sendero principal y lo acompañé un tramo. Mientras tanto, Samuel permanecía completamente silencioso a pocos metros, dentro del granero, sin emitir ni un solo sonido, como si no existiera. En 1993 subieron los precios de la tierra en la zona. Empezaron a aparecer promotores interesados en comprar parcelas. Una agente inmobiliaria vino a verme para preguntarme si estaría dispuesto a vender. Recorrió la propiedad, tomando notas, y se acercó demasiado al granero para mi gusto. «Bonito granero», dijo. «Tiene buena estructura. Un comprador podría reformarlo y convertirlo en una casa de invitados o un estudio». «No está en venta», respondí sin dudar. «Esta propiedad se queda en la familia». «Todo tiene un precio, señor Walsh», insistió con una sonrisa profesional. «Esto no», corté. «No ahora, ni nunca». Se fue decepcionada, pero no se rindió. Volvió 2 veces más en los meses siguientes, con ofertas cada vez más altas. Siempre respondí lo mismo: no. Ninguna cantidad de dinero valía tanto como Samuel. Conforme avanzaban los años 90, empecé a preocuparme por el futuro. Estaba en la treintena, fuerte y sano, pero sabía que eso no duraría siempre. ¿Qué pasaría cuando yo envejeciera? ¿Qué pasaría con Samuel si yo moría? Había vivido ya casi una década en el granero. Había perdido muchas de sus habilidades para sobrevivir en libertad. Dependía de mí para la comida, la seguridad, el refugio. Empecé a reservar dinero, a pensar en planes a largo plazo. Compré las propiedades colindantes según salían a la venta. Unas 16 hectáreas más en 1994, unas 24 en 1996. Para 1998 tenía unas 56 hectáreas de bosque alrededor de la casa. Un colchón de terreno entre Samuel y el resto del mundo. También empecé a escribirlo todo. Llené cuadernos con apuntes sobre Samuel. ¿Qué comía? ¿Qué no toleraba? ¿Cómo reaccionaba a los cambios de temperatura? ¿Cómo evolucionaba su cojera? ¿Sus gustos? ¿Sus horarios? Si algún día me pasaba algo, quería que quien encontrara esos diarios supiera cómo cuidarlo. Samuel parecía notar mi preocupación. Una noche de 1999, 15 años después de que lo encontrara, hizo algo que todavía recuerdo con claridad. Usando las tarjetas de dibujos, creó él solo una secuencia. Una tarjeta que me representaba a mí, otra que lo representaba a él, una casa y un corazón. «Tú y yo, casa, amor», interpreté. «Este es nuestro hogar, somos familia». Él asintió con fuerza, luego se señaló el pecho y extendió la mano hacia mí. Era su forma de decir que estaba agradecido, que se preocupaba por mí igual que yo por él. «Sí, amigo», le dije con la voz entrecortada. «Somos familia, y te guste o no, estás atado a mí para mucho tiempo». Cuando se acercaba el año 2000, el mundo estaba nervioso por lo de I2K y los ordenadores. Yo, en cambio, tenía otras cosas en la cabeza. Por mis cálculos, Samuel estaba ya alrededor de los 40 años. Yo tenía 42. Habíamos pasado casi la mitad de nuestras vidas juntos, escondidos, creando una especie de pequeño universo,
solo nuestro dentro del granero y el bosque. Había renunciado a muchas cosas por ese secreto. No tuve esposa, ni hijos, ni grandes amistades. Evitar preguntas implicaba mantener a todo el mundo a distancia. Mi vida giraba en torno a proteger a Samuel, cuidarlo, alimentarlo, asegurarse de que nadie lo descubriera. Pero aquella noche vieja, cuando el reloj se acercaba a las 12 y el año 2000 estaba a punto de empezar, yo estaba sentado en el granero, escuchando música clásica junto a Samuel, que permanecía tranquilo, con los ojos cerrados, dejándose envolver por las notas. Y supe que había elegido bien. El mundo podría verlo como un monstruo o como una rareza. Yo lo veía como lo que era. Una persona distinta a mí, sí, pero una mente que pensaba, sentía, sufría y quería. Alguien que merecía dignidad, seguridad y cariño. Y estaba dispuesto a seguir protegiéndolo mientras me quedara un poco de fuerza en el cuerpo. Por cierto, antes de seguir con lo que pasó después, suscríbete si te gusta el video. Así no te pierdes el resto de la historia de Samuel. La década de los 2000 trajo problemas nuevos que yo no había previsto. La tecnología empezó a avanzar a un ritmo que me inquietaba. Las imágenes por satélite eran cada vez más claras. En 2005 apareció Google Earth y de pronto cualquier persona con acceso a Internet podía ver fotos aéreas de casi cualquier propiedad, incluida la mía. Empecé a obsesionarme con lo que se podría ver desde arriba. Construí estructuras adicionales sobre la zona exterior de Samuel para que pareciera simplemente un grupo más denso de árboles. Planté especies de crecimiento rápido estratégicamente para tapar líneas de visión. Llegué incluso a informarme sobre cámaras térmicas, por miedo a que alguien pudiera detectar el calor del cuerpo de Samuel desde lejos. El mundo se está volviendo más pequeño, le dije una noche de 2006 mientras compartíamos la cena en el granero. Cada vez es más difícil guardar secretos. Todo el mundo tiene cámaras, teléfonos, internet, posicionamiento. Tenemos que ir con más cuidado que nunca. Samuel, que según mis cálculos ya estaría en sus 60, asintió despacio. Su pelo se había empezado a encanecer en la zona del rostro y los hombros. Sus movimientos ya no eran tan ágiles como 20 años antes. La pierna que quedó atrapada en el cepo empezaba a darle problemas de artritis, sobre todo cuando hacía frío. Yo también empezaba a notar los años. Tenía 48 y la espalda y las rodillas ya se quejaban de tantos años de cargar peso y trabajar como carpintero. No podía evitar pensar en lo mismo una y otra vez. ¿Qué haríamos cuando yo ya no pudiera subir escaleras, ni arreglar el granero, ni mover sacos de comida? En 2007 tomé una decisión que me daba miedo, pero que sabía que era necesaria: buscar ayuda. No de cualquiera, de alguien en quien pudiera confiar con mi vida y con la suya. Pensé en mi sobrino David Walsh. Tenía 23 años y trabajaba como guarda de parques en el estado de Washington. David siempre había sido responsable, respetuoso con la naturaleza y con la privacidad ajena. Y lo más importante, era familia. Lo invité a pasar una semana conmigo en agosto de 2007. Pasamos los primeros días poniéndonos al día, hablando de trabajo, de la familia, de tonterías del día a día. Yo lo observaba a la vez, intentando asegurarme de que seguía siendo alguien en quien podía confiar. Al tercer día, decidí que había llegado el momento. «David, necesito enseñarte algo», le dije con seriedad. «Pero antes de que veas nada, tienes que prometerme que no se lo vas a contar a nadie. Ni a tus padres, ni a tu novia, ni a tus compañeros. A nadie. Si no puedes prometer eso, paramos aquí». Me miró con el ceño fruncido, preocupado y curioso a la vez. «Tío Henry, ¿estás metido en algún problema? ¿Es algo ilegal?» «No es ilegal exactamente», contesté. «Pero si alguien se entera, me lo quitarán.
Me quitarán a alguien muy importante. Se quedó en silencio unos segundos y luego asintió. Te lo prometo, lo llevé al granero. Samuel estaba en el recinto exterior al final del túnel. Esa mañana le había avisado de que iba a venir alguien nuevo, alguien en quien confiaba, y le había pedido que mantuviera la calma. Cuando David lo vio de pie entre los árboles, se quedó paralizado. Luego se tambaleó hacia atrás. Cayó al suelo y empezó a retroceder a 4 patas, con los ojos desorbitados. ¿Pero qué? Eso es un Bigfoot. Se llama Samuel, dije intentando sonar tranquilo. Y vive aquí desde 1984. 23 años, David. Lo encontré atrapado en un cepo, a punto de morir, y desde entonces he estado cuidando de él. David no era capaz ni de hablar. Simplemente miraba, con la boca abierta, mientras Samuel lo observaba con cautela desde la distancia. Es inteligente, David, continué. Tan listo como tú o como yo. En algunas cosas incluso más. Entiende el inglés, se comunica con gestos y tarjetas con dibujos. Es amable, no es agresivo y es mi mejor amigo. Samuel estaba nervioso. Se le notaba en la postura, en cómo movía la cabeza, en cómo cambiaba el peso de un pie a otro. Así que me acerqué un poco y le hablé para que supiera que todo estaba bien. Pasó 1 hora entera antes de que David fuera capaz de hilar frases completas. Cuando por fin lo hizo, las preguntas se desbordaron. ¿Cómo lo encontré? ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Qué comía? ¿Si había más como él? ¿Si no tenía miedo de que me atacara? Contesté a todo con calma, sin ocultarle nada. Al final David me miró con una mezcla de respeto y asombro. Tío Henry, ¿te das cuenta de lo que significa esto? Es el mayor descubrimiento zoológico de la historia. Los científicos lo encerrarían, lo diseccionarían, le harían pruebas sin parar. Lo interrumpí. Lo convertirían en un experimento, en un trofeo. Le quitarían cada pedazo de dignidad que tiene. Negué con la cabeza. Samuel no es una pieza de museo, es una persona, aunque el mundo no quiera verlo así. Tiene miedos, gustos, manías. Le gusta la música, odia ciertos olores, se preocupa por mí y merece vivir en paz, no en una jaula o en un laboratorio. David pasó el resto de la semana conociendo a Samuel. Al principio lo miraba desde lejos, luego se fue acercando poco a poco. Para cuando se marchó, se entendía perfectamente por qué había guardado silencio tanto tiempo. Me prometió ayudarme si me pasaba algo, encargarse de Samuel si yo ya no podía. Gracias, le dije cuando se despidió. Ahora tú también formas parte del secreto más grande del mundo. No te voy a fallar, tío Henry, ni a ti ni a Samuel. Que David supiera la verdad fue, al mismo tiempo, un alivio y una nueva fuente de preocupación. Pero a medida que pasaron los años y él cumplió su palabra, viniendo a ayudarme con los trabajos más duros y jamás mencionando a Samuel a nadie, supe que había hecho lo correcto. En 2008 cumplí 50 años. Samuel, según mis cálculos, rondaría los 65. Los dos empezábamos a ir más despacio, pero nuestra vida seguía un ritmo bastante estable. Su paseo nocturno por el recinto exterior, sus comidas, la música, la televisión. Había mejorado el equipo. Ahora tenía un reproductor de discos y Samuel había desarrollado un gusto especial por los documentales de naturaleza. Me gustaba pensar que de algún modo le recordaban al mundo del que había salido. Pero ese mismo año ocurrió algo que casi lo perdemos. En octubre de 2008, durante una de las visitas habituales de David, notó que Samuel se movía de manera rara. Su respiración era más ruidosa, jadeaba incluso en reposo. Su color no era el mismo y parecía mareado.
Yo ya lo había visto enfermo antes, resfriados, infecciones leves, pero aquello era distinto. Creo que es el corazón, dije notando cómo me subía la angustia. O quizá algo en los pulmones. David, ¿qué hago? No puedo llevarlo a un veterinario, no puedo llevarlo a un hospital. ¿Tienes algo de formación médica? ¿Un fonendoscopio? ¿Algo? Lo básico, primeros auxilios. Nada para esto. David se quedó pensativo unos segundos y luego tomó una decisión. Conozco a alguien, una veterinaria que trabaja con animales grandes. Es discreta, no hace preguntas de más. Déjame llamarla. David, no. Si no hacemos nada, Samuel se muere. Tío Henry, tienes que confiar en mí. Al día siguiente, la doctora Lisa Chen llegó a mi propiedad. Solo sabía que venía a ver a un animal exótico grande que un conocido guardabosques tenía en casa de forma no del todo legal. David había sido intencionalmente ambiguo. Cuando vio a Samuel se quedó muda. Durante un minuto entero no dijo ni una palabra. Eso es imposible, susurró por fin. Es posible, es real y se está muriendo, contesté. ¿Puedes ayudarlo? Para su crédito, Lisa se recompuso rápido. Lo examinó con cuidado. Samuel apenas reaccionó. Estaba demasiado enfermo para asustarse por una desconocida más. Su diagnóstico fue neumonía. Grave, pero tratable si actuábamos rápido. Necesita antibióticos, ayuda para respirar y supervisión constante, dijo. Puedo hacerlo, pero nos miró muy seria. Esto es real. Estás escondiendo a un Bigfoot vivo desde hace 24 años. Sí, respondí. Y si se lo cuentas a alguien, se lo llevarán. Te lo ruego. Lisa se quedó callada un rato largo. Luego asintió. Lo ayudaré, pero a cambio quiero saberlo todo. Durante 2 semanas vino a diario con medicamentos y material. Le puso tratamiento, controló su fiebre, su respiración, su pulso. La fiebre bajó al 5.º día. Al 10º, Samuel ya respiraba con normalidad. Lisa rechazó que le pagara. Dijo que lo que había vivido en esos días valía más que cualquier dinero. Es increíble, me dijo. Fisiológicamente se parece a los grandes simios, pero tiene características únicas. La capacidad pulmonar es enorme. Probablemente por eso ha sobrevivido a una neumonía que habría matado a un humano de su edad. Y, Henry, confía plenamente en ti. La relación que tenéis no la he visto jamás entre un humano y otro ser vivo. No es un animal, repliqué con suavidad. Es una persona. Diferente, pero una persona. Lisa me miró con seriedad, luego asintió. Ahora lo entiendo. A partir de entonces, Lisa se unió a nuestro pequeño círculo de confianza. 3 personas en todo el mundo sabían de Samuel, y las 3 se comprometieron a protegerlo. Los años 2010 trajeron más cambios. En 2015 sufrí un pequeño infarto. No llegó a ser devastador, pero me dejó claro que mi cuerpo ya no era el de antes. En 2018 cumplí 60 años. Oficialmente mayor. Mi espalda me pasaba factura a diario. Mis rodillas protestaban con cada escalón. Samuel, por su parte, estaba ya en los 70. Se movía más despacio, dormía más, comía menos. Los 2 éramos viejos y los 2 sabíamos que nuestro tiempo juntos ya no era infinito. David empezó a visitarme con más frecuencia. En 2016, cuando se casó con Emily, decidió contarle la verdad. Emily era bióloga, y aunque al principio se quedó sin palabras, se adaptó rápido. Se unió a Lisa para llevar un control más técnico de la salud de Samuel, registrando datos, anotando comportamiento, diseñando un seguimiento casi científico de su estado. Tío Henry, has escrito todo esto durante más de 30 años, me dijo Emily, hojeando mis diarios. Es un tesoro de información sobre una especie desconocida. Aunque Samuel fuera el último de los suyos, estos datos, ni hablar de publicaciones, la corté.
No mientras él siga vivo y esto pueda traer gente hasta aquí. Después de que él y yo no estemos, si queréis decidir qué hacer con esos cuadernos, será cosa vuestra. Antes, no. Emily asintió, aunque se notaba que le dolía como científica. Lo entiendo, pero Henry, ¿y si no es el último? ¿Y si hay otros ahí fuera, escondidos, sufriendo, y lo que sabemos sobre Samuel podría ayudarlos? Era la misma pregunta que yo me hacía muchas noches. ¿Había más como él? Estaban ocultos en los rincones más profundos de los bosques, intentando sobrevivir mientras el mundo se hacía cada vez más pequeño. Si mis notas podían servir para ayudar a otros de su especie, ¿no debería usarlas? Pero al final, siempre llegaba a la misma conclusión. Para usar esa información, tendría que exponerlo. Y eso sería traicionar la promesa que le hice 40 años atrás. Mantenerlo a salvo. En 2019 su salud empezó a empeorar de manera más evidente. Comía cada vez menos, caminaba con dificultad, pasaba la mayor parte del tiempo tumbado en una especie de cama grande que habíamos construido, con capas de acolchado para soportar su peso. Lisa lo examinó y, aunque no encontró algo concreto, nos dijo lo que ya temíamos. Se está apagando, Henry. No de un día para otro, pero sus órganos están fallando lentamente. Es la edad. Puede que le queden algunos años, pero está en la fase final de su vida. Esa noche me senté a su lado, con la mano apoyada en su hombro enorme. Los dos estábamos cansados, viejos y mirando de frente algo que no podíamos evitar. «Has tenido una buena vida», le dije en voz baja. «Seguro que no ha sido perfecta, pero has estado a salvo, caliente, con comida y rodeado de cariño. Mucho más de lo que tienen muchas personas. Espero que no te arrepientas de haberte quedado conmigo todo este tiempo». Samuel colocó su mano sobre la mía. Luego se señaló a sí mismo. Me señaló a mí y dibujó con los dedos en el aire algo parecido al símbolo del corazón que tantas veces habíamos usado en las tarjetas. No hay arrepentimiento, familia, amor. Sí, susurré con las lágrimas a punto de caer. Yo tampoco me arrepiento, amigo. Samuel vivió más de lo que Lisa había predicho. Durante 2020 y 2021, mientras el mundo se enfrentaba a una pandemia, nosotros afrontábamos nuestro propio encierro, que en realidad llevaba ya más de 3 décadas. La ironía era que, mientras todos se acostumbraban a la idea de quedarse en casa, para nosotros aquello no era nada nuevo. Ese aislamiento había sido el precio de nuestro secreto desde siempre. La pandemia en cierto modo nos protegió. Menos turistas, menos excursionistas, menos curiosos en la zona. Menos riesgo de que alguien apareciera sin avisar. David y Emily se mudaron a la casa vieja de otra de mis parcelas, supuestamente para ayudarme durante el confinamiento. En realidad, fue para poder cuidar de Samuel a diario. Para entonces, el mundo de Samuel se había reducido al granero. Ya no tenía fuerzas para recorrer el túnel hasta el recinto exterior. La artritis era muy dolorosa y sus huesos estaban cansados. Pero su mente seguía despierta. Seguía disfrutando de la música, de los documentales de naturaleza. Seguía usando sus tarjetas y gestos, aunque más despacio, con movimientos cuidadosos. En junio de 2021 cumplí 63 años. Samuel, según mis cálculos, estaría cerca de los 78 o 79. Llevábamos 37 años juntos. Más de la mitad de mi vida y más de la mitad de la suya. ¿Te acuerdas de cuando nos conocimos?, le pregunté una noche sentado a un lado de su cama. Estabas atrapado, medio muerto, y yo solo era un tío que no sabía marcharse y dejar que sufrirás. Nunca imaginé que acabaríamos pasando 4 décadas juntos.
Samuel hizo un sonido suave y señaló una tarjeta con 2 figuras juntas. Luego me apuntó a mí, después a él, y se llevó la mano al corazón. «Hermanos». «Sí», respondí sonriendo entre lágrimas. «Nos convertimos en hermanos, ¿verdad?». Él asintió despacio. Sus ojos seguían siendo los mismos que el primer día, profundos, llenos de vida, de emociones, de algo que solo se puede describir como amor. En septiembre de 2021 dejó de comer con regularidad. Lisa lo revisó y confirmó que no había una causa concreta que pudiéramos tratar. Sus órganos simplemente estaban llegando al final. Aumentó la medicación para el dolor y se aseguró de que estuviera lo más cómodo posible. «Podría ser cuestión de días o de algunas semanas», me dijo en privado. «Pero Henry, tienes que prepararte y también tienes que pensar qué vais a hacer después». «¿Después?», repetí como si la palabra no tuviera sentido. «Su cuerpo», dijo Lisa. «No podemos enterrarlo en cualquier parte como si fuera una mascota. Es importante, Henry, lo que representa, lo que has documentado de su vida. La comunidad científica, el mundo, debería saber que existió». «Le prometí mantenerlo en secreto», respondí casi automáticamente. «Le prometiste protegerlo mientras viviera», corrigió ella con suavidad. «Cuando ya no esté, esa promesa cambia». No quería pensar en eso, pero tenía razón y lo sabía. David, sin embargo, lo veía desde otro ángulo. «Tío Henry», me dijo, «has ocultado a Samuel durante casi 40 años. Ha sido un acto brutal de amor y protección. Pero cuando él no esté, ¿no crees que el mundo merece saber que existió? Que una criatura como él confió lo suficiente en un humano como para pasar toda su vida con él». «Vendrá el gobierno», contesté. «Se lo llevarán. Se llevarán mis diarios, mis fotos, todo. Y lo guardarán en alguna caja en un sótano, donde nadie lo volverá a ver». Emily intervino. «¿Y si controlamos nosotros la historia?», propuso. «Podemos documentarlo todo antes. Fotos, vídeos, muestras de ADN. Y cuando llegue el momento, hacerlo público de golpe, por todas partes a la vez. Tan amplio y tan público que sea imposible ocultarlo». «Es peligroso», advirtió Lisa. «Podrían ir a por ti, Henry, por haber mantenido oculto a un animal protegido, o como quieran llamarlo. Podrías perderlo todo». Yo respiré hondo. «Tengo 63 años», respondí. «Mi vida ya está vivida. Si contar la historia de Samuel me cuesta la libertad o la casa, quizás sea un precio justo. Él merece ser recordado como algo más que un mito». Pasamos el otoño de 2021 preparándolo todo. Emily hizo cientos de fotos de Samuel. Sus manos, su rostro, su postura, el lugar donde vivía, las tarjetas que usaba para comunicarse. Documentó cada detalle. David grabó vídeos en los que se veía a Samuel respondiendo preguntas con las tarjetas, reaccionando a cosas, mostrando claramente que entendía lo que se le decía. Lisa tomó muestras de sangre y de pelo que envió a un laboratorio de confianza para analizar su ADN. Yo ordené mis diarios, 37 años de apuntes diarios sobre lo que comía, cómo dormía, cómo reaccionaba a cada cosa, qué música le gustaba, cómo evolucionaba su salud, sus emociones, sus gestos. Era el registro más completo que jamás habría de un Bigfoot. Samuel parecía comprender, al menos en parte, lo que estábamos haciendo. Cooperó para las fotos y los vídeos. En los días buenos, incluso posaba de algún modo, señalando tarjetas, repitiendo gestos o sonidos que sabíamos que se entenderían en cámara. «¿Por qué crees que lo acepta?», me preguntó David un día. «Si ha vivido toda su vida escondido, ¿por qué ahora nos deja grabarlo todo?». «Porque sabe que se está muriendo», contesté.
y quizá en algún nivel quiera que quede constancia, que no pase por este mundo sin dejar rastro. El 3 de diciembre de 2021, su estado empeoró de golpe. Nos reunimos todos en el granero: David, Emily, Lisa y yo. Samuel respiraba con dificultad, incluso con la medicación. Cada inhalación era un esfuerzo. ¿Estás sufriendo?, le pregunté a Lisa, aunque conocía la respuesta. Sí, dijo ella. Sus pulmones están fallando. No tardará mucho. Me senté a su lado y le agarré la mano con las dos mías. Su mano era enorme, rugosa, cálida. La misma mano que había apoyado en mi hombro la primera vez para decirme gracias, décadas atrás. Está bien, amigo, le susurré. Puedes irte. Ya has luchado bastante. Has tenido una buena vida. Has sido querido. Has estado a salvo. Es todo lo que cualquiera puede pedir. Samuel fijó la mirada en mí. Me apretó la mano con la poca fuerza que le quedaba. Y entonces hizo algo que no había hecho nunca. Intentó hablar. Su garganta no estaba hecha para pronunciar palabras humanas. Su lengua no articulaba como la nuestra, pero aún así se esforzó. Reconocí mi nombre en lo que dijo. Sonó como Henry y luego claramente algo muy parecido a gracias. 37 años comunicándonos con gestos, sonidos y dibujos. Y en sus últimos segundos se las arregló para encontrar una manera de decir mi nombre. De nada, susurré con las lágrimas cayendo sin pudor. Gracias a ti. Gracias por confiar en mí. Gracias por ser mi amigo. Gracias por estos 40 años. Te quiero, Samuel. Hizo un último sonido, suave, casi un suspiro. Me apretó la mano una vez más, y después su pecho dejó de subir y bajar. El granero se quedó en silencio. Solo se oían mis sollozos y el llanto contenido de Emily. Samuel se había ido. Nos quedamos con él durante horas. Nadie quería ser el primero en levantarse. Cuando comenzó a amanecer, el 4 de diciembre de 2021, por fin empezamos con el plan que habíamos preparado. Lisa hizo un examen completo del cuerpo. Tomó más muestras de tejido para conservarlas. Emily y David sacaron las últimas fotos y tomaron medidas detalladas. Yo escribí la última entrada en mi diario, 4 de diciembre de 2021. Samuel ha muerto en paz hacia las 3:47 de la madrugada, rodeado de su familia. Calculo que tenía entre 78 y 79 años. Vivió conmigo 37 años, 3 meses y 20 días. El mundo ha perdido algo que no se puede reemplazar. Conservamos su cuerpo en una cámara refrigerada que habíamos preparado, manteniendo la temperatura constante mientras decidíamos el siguiente paso. Según el plan, íbamos a hacerlo todo en varias fases. Primero, David y Emily publicarían las pruebas en Internet. Fotos, vídeos, parte del análisis científico, todo distribuido a la vez por varios canales para evitar que pudieran borrarlo todo de golpe. También enviarían paquetes físicos a medios de comunicación, revistas científicas y grupos de criptozoología. Después, Lisa presentaría el análisis de ADN a una revista científica revisada por expertos, hablando de una especie de homínido norteamericano desconocido, sin dar todos los detalles de inmediato. Por último, yo daría una entrevista contando toda la historia. Cómo lo encontré, cómo lo cuidé y cómo lo había protegido durante 40 años. Lanzamos todo el 15 de diciembre de 2021, 11 días después de su muerte. La reacción fue inmediata. En cuestión de horas, mi propiedad estaba rodeada de furgonetas de televisión, periodistas, coches oficiales y curiosos. El teléfono sonaba sin parar hasta que lo desenchufé. Internet se llenó de debates. Para algunos, era la prueba definitiva de que Bigfoot existía. Para otros, un montaje bien hecho.
Al día siguiente, 16 de diciembre, llegaron los agentes federales. Querían ver el cuerpo, los diarios, las fotos, todo. Los dejé pasar. No tenía ya nada que ocultar. La agente al mando, una mujer llamada Sarah Thornton, examinó el cuerpo de Samuel durante un largo rato sin decir nada. Después hojeó mis diarios y repasó parte del material. «Señor Walsh», dijo al fin, ¿es consciente de las implicaciones legales de lo que ha hecho? Ocultar durante décadas a una especie desconocida, impedir su estudio, no informar a las autoridades. Lo que sé, la interrumpí, es que protegía a un ser vivo, inteligente, de ser capturado y usado como experimento. Le di una vida con dignidad. Si eso es un delito, adelante. Me miró en silencio unos segundos más. Ha habido rumores sobre criaturas como esta durante décadas, admitió. Informes, avistamientos, supuesta información clasificada. Lo que usted ha hecho es aportar la primera prueba imposible de ignorar. El cuerpo, la documentación, el ADN. Todo esto es real y va a cambiar muchas cosas. Bien, dije. Debería cambiarlas. Samuel merece ser reconocido. Su especie merece protección. Y si quedan más ahí fuera, quizá ahora podamos protegerlos de verdad, en lugar de esconderlos. Puede que haya iniciado la mayor crisis criptozoológica y antropológica de la historia, respondió ella. Espero que esté preparado para lo que viene. He tenido 40 años para prepararme, contesté. Lo estoy. Los meses siguientes fueron un caos. Mi propiedad se convirtió en un campamento permanente de periodistas, científicos, funcionarios y manifestantes que discutían sobre qué debía hacerse con los restos de Samuel. Di decenas de entrevistas. Enseñé el granero, expliqué el sistema de tarjetas que habíamos creado. Conté cómo era él realmente, más allá de la palabra monstruo. Los análisis de ADN confirmaron lo que mis notas ya mostraban. Samuel era un homínido desconocido hasta entonces, genéticamente colocado entre los humanos modernos y otros homínidos extintos, como los neandertales. La comunidad científica se dividió. Unos estaban fascinados, otros se negaban a creer que algo así hubiera podido pasar desapercibido durante tanto tiempo. En enero de 2022, el gobierno clasificó oficialmente la especie de Samuel como en peligro crítico de extinción, posiblemente extinta, y creó un grupo especial para investigar si quedaban más individuos en libertad. Ofrecieron inmunidad legal a cambio de mi colaboración. Querían que los ayudara en cualquier intento de conservación. Después de 40 años escondiéndolo, comentó David al leer los documentos. Ahora quieren que ayudes a buscar más como él. Si quedan otros, respondí, merecen protección de verdad. Leyes, no solo silencio. Samuel vivió escondido porque tenía miedo de los humanos. Quizá podamos conseguir que los suyos no tengan que vivir así. Tiempo después, Thornton volvió con algo todavía más sorprendente. «Señor Walsh», dijo, «lo que voy a contarle ha sido secreto durante décadas. El gobierno conoce poblaciones de criaturas como Samuel desde los años 60. Las hemos estado vigilando, protegiendo su hábitat en secreto y controlando la información para evitar precisamente la histeria que se ha creado ahora». La miré sin creerlo. Está diciéndome que mientras yo me volvía loco pensando que vendrían a llevarse a Samuel, ¿ustedes ya sabían que existían? Sabíamos que había grupos en estado salvaje, aclaró. No sabíamos que alguien tenía uno viviendo en su granero desde hacía 40 años. No queríamos negar su existencia, sino evitar que cazadores, coleccionistas o científicos sin escrúpulos acabaran con ellos. Su revelación ha puesto a todas esas poblaciones en peligro. Entonces protéjanlos de manera pública, dije. Reconózcanlos, hagan leyes, castiguen a quien los dañe.
dejen de fingir que no existen y, de una vez, hagan algo real. No es tan sencillo. Claro que lo es, repliqué. Han escondido la verdad porque era más fácil así. Pero eso no es protección. Samuel vivió 40 años en un granero porque tenía demasiado miedo para ser libre. Eso no es cuidar de una especie, es convertirla en prisionera. El debate se alargó durante todo 2022 y 2023. Grupos ecologistas pidieron protección oficial para la especie. Asociaciones de cazadores discutían sobre si deberían considerarse caza mayor en caso de ser solo animales. Filósofos y juristas debatían si una especie tan cercana a la humana debería tener personalidad legal, derechos propios. El cuerpo de Samuel se mantuvo bajo custodia federal, siendo estudiado por distintos equipos. Confirmaron una y otra vez lo que ya sabíamos. Gran inteligencia, gran complejidad emocional, capacidades físicas sorprendentes. Algunos científicos querían exponer su cuerpo en un museo como el Smithsonian, convertirlo en un símbolo. Otros insistían en que debía devolverse al bosque y enterrarse allí, de manera respetuosa. Yo defendí esta segunda opción. Samuel pasó toda su vida adulta escondido para no ser un espectáculo. Dije, no voy a permitir que lo conviertan en uno después de muerto. En agosto de 2023 se llegó a un acuerdo. Los restos de Samuel serían incinerados y sus cenizas esparcidas en las montañas Cascade, cerca del lugar donde lo encontré en 1984. Una pequeña parte de tejido se conservaría bajo control para estudios genéticos futuros. Mis diarios y toda la documentación se archivarían en el Smithsonian, disponibles para investigación, pero sin convertirlo en un circo mediático. La ceremonia se celebró el 1 de septiembre de 2023, exactamente 39 años y 18 días después de nuestro primer encuentro. David, Emily, Lisa y yo, junto con un pequeño grupo de científicos y funcionarios que habían trabajado en el caso, caminamos hasta el claro donde lo había encontrado atrapado en el cepo. Yo llevaba una caja de madera sencilla, hecha por mí en el taller. Mi último trabajo de carpintería para mi viejo amigo. Cuando llegamos, abrí la caja y dejé que las cenizas se esparcieran entre los árboles, sobre el suelo del bosque que había sido su hogar antes de todo aquello. Samuel no era solo un hallazgo científico, dije a los presentes. Era una persona. Hice una pausa. Tenía gustos, recuerdos, miedos. Le gustaba la música clásica y los documentales de naturaleza. A veces se enfadaba, a veces bromeaba. Sufrió, se alegró, tuvo esperanza. Durante 40 años fue mi familia y yo fui la suya. Confió en mí cuando no tenía ninguna razón para confiar en un humano. Se quedó cuando podía haberse marchado. Me dio compañía y un propósito. Y yo, a cambio, le di seguridad y dignidad. Eso es lo que quiero que la gente recuerde. No solo que Bigfoot es real, sino que merece respeto, protección y compasión. Esparcí las últimas cenizas. Descansa, amigo, murmuré. Ya estás en casa. Las consecuencias de lo que revelamos siguieron notándose durante 2023 y 2024. Se registraron varios avistamientos creíbles y se investigaron, aunque no se llegó a capturar ni confirmar a otros individuos con la misma certeza que a Samuel. Se aprobaron leyes de protección de hábitats en varios estados, creando grandes reservas donde estas criaturas pudieran vivir sin que nadie las persiguiera. En marzo de 2024 cumplí 66 años. Samuel llevaba ya 2 años y 3 meses muerto. El granero donde había vivido seguía en pie, pero ahora estaba vacío. Habíamos retirado la cama, la televisión, las tarjetas, todo. Todo aquello se había archivado,
guardado como prueba de algo único. 40 años de convivencia entre un humano y un ser que hasta entonces no era más que leyenda. En abril de 2024, di mi última gran entrevista. La hicimos en el porche de mi casa, viendo el bosque que durante tanto tiempo había sido a la vez cárcel y refugio para Samuel. ¿Se arrepiente?, me preguntó la periodista. 40 años de su vida dedicados a esconder y proteger a Samuel. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca llevó una vida normal. ¿Se arrepiente de esa decisión? Me quedé un rato pensando. Me arrepiento de que tuviera que esconderse, respondí al fin. Me arrepiento de que el mundo no fuera seguro para él, de que tuviera que pasar su vida adulta en un granero, en vez de en estos bosques que eran su hogar natural. Miré hacia los árboles. Pero me arrepiento de haberlo conocido, de haberlo protegido, de haberlo querido. No, ni un segundo. ¿Qué espera que sea el legado de Samuel?, preguntó entonces. Espero que la gente entienda que este mundo es mucho más grande de lo que creemos, dije. Que todavía hay misterios escondidos en los lugares salvajes y que no todo lo desconocido está ahí para ser explotado. Hay cosas que están ahí para ser respetadas, protegidas. Hice una pausa y añadí, y si hay otros como Samuel ahí fuera, espero que algún día se les trate con la dignidad que él merecía. No con el miedo y el secretismo con el que tuvo que vivir a mi lado. Si pudiera hablar con Samuel una vez más, ¿qué le diría? Fue su última pregunta. Volví a mirar el bosque, las montañas a lo lejos, el cielo abierto. Imaginé por un momento que Samuel estaba por ahí, libre de dolor, libre de miedo. Le diría gracias, contesté. Gracias por confiar en mí. Gracias por estos 40 años de compañía. Gracias por enseñarme que la inteligencia y el sentimiento no son patrimonio exclusivo de los humanos, que la familia puede aparecer donde menos te lo esperas, y que a veces lo más importante que puede hacer una persona es proteger a alguien que no puede protegerse solo. Tragué saliva. Le diría que lo siento. Siento haber tardado tanto en contar su historia. Siento que el mundo no estuviera preparado para él. Siento que tuviera que vivir escondido. Pero sobre todo, le repetiría lo que le dije durante 40 años, cada noche, antes de apagar la luz del granero. Que era querido, que importaba, y que su vida tenía un sentido más grande de lo que él mismo podía imaginar. La periodista apagó la grabadora. Es precioso, señor Walsh. Gracias por compartirlo. Después de que se marchara, me quedé en el porche hasta que el sol se puso. Era la misma rutina que había seguido durante años antes de ir al granero a pasar la tarde con Samuel. Todavía a veces sentía el impulso de levantarme y caminar hacia el granero, de comprobar si estaba bien, de sentarme a su lado para ver un documental más. Pero el granero estaba vacío. Samuel no estaba. El secreto había dejado de ser secreto. Y yo era solo un viejo viviendo solo en el bosque, con recuerdos y la certeza de haber hecho algo extraordinario que el mundo no supo durante 40 años. David y Emily vienen a visitarme a menudo. Lisa pasa de vez en cuando para ver cómo estoy. Les preocupa que esté demasiado solo, que no sepa qué hacer sin Samuel. Tal vez tengan razón. 40 años es mucho tiempo para dedicarlo a una sola causa, a una sola amistad. ¿Qué haces cuando esa razón desaparece? Pero tengo los diarios, tengo las fotos, tengo 40 años de recuerdos de una amistad que no debería haber sido posible, pero lo fue. Y tengo la tranquilidad de saber que la historia de Samuel ya no se perderá, que su existencia tuvo impacto,
que será recordado no como un monstruo de leyenda, sino como un ser real, pensante, sensible, que merecía mucho más de lo que el mundo le habría dado. En mi habitación conservo una sola cosa suya, su tarjeta favorita, la que dibujé con dos figuras de pie, una al lado de la otra, con un corazón entre ellas. Familia, amor, hermandad. Eso es lo que fuimos. Eso seguiremos siendo, aunque él ya no esté aquí. Tengo 66 años. Escondí a un Bigfoot vivo del gobierno durante 40 años. Y si pudiera volver atrás, lo haría todo otra vez, sin dudarlo. Porque hay amistades por las que merece la pena sacrificarlo todo. Hay secretos que no se guardan por vergüenza, sino por amor. Y a veces, lo más increíble que puede hacer una persona corriente es darse cuenta de que algo extraordinario merece ser protegido, respetado y tratado con dignidad. Ese fue el regalo de Samuel para mí. El privilegio de protegerlo, de conocerlo y de poder llamarlo amigo. Y si has llegado hasta aquí y quieres escuchar más historias como esta, suscríbete si te gustó el video.